Gracias, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados. Desde luego que se trata de un dictamen que debe ser reconocido, que debe ser valorado, porque es un paso muy importante en materia de presupuesto en nuestro país, al establecer algo que en las democracias occidentales, en los países de la OCDE, existe, que es la transversabilidad del presupuesto en determinadas materias. En este caso, el dictamen prevé y establece como obligatorio anexos transversales para estimular, para favorecer la equidad de género en el ejercicio del gasto en materia indígena y en relación en general con los grupos vulnerables. Como han dicho aquí las compañeras diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra, establece por lo menos, yo encuentro por lo menos 5 grandes ventajas en este dictamen. La obligación de la Secretaría de Hacienda de informarle a esta Cámara trimestralmente cómo se está ejerciendo transversalmente el presupuesto. En segundo lugar, las obligaciones en materia de transparencia presupuestal para que sea una realidad la transversabilidad del presupuesto. Algo muy importante que también aquí ya se mencionó es que se contempla el principio de no regresividad. Este principio es muy importante, sobre todo en materia de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos culturales, para que siempre, año con año, el presupuesto en materia de equidad de género, de atención a grupos vulnerables, en ciencia y tecnología, en materia indígena, siempre implique un incremento anual y nunca un decremento. También el dictamen establece obligaciones de seguimiento de la Cámara de Diputados al ejercicio del gasto para comprobar si los anexos transversales se están realizando debidamente. Y en quinto lugar, de manera sintética, puedo decir que es un dictamen que establece mecanismos de rendición de cuentas de cómo se ejerce el gasto en estos aspectos transversales del presupuesto de egresos de la Federación. Todo esto tiene de ventaja, a pesar de lo positivo del dictamen y de las reformas que aprobaremos seguramente dentro de unos minutos, yo encuentro 2 pequeñas deficiencias que ojalá en una futura reforma podamos resolver y cubrir de manera adecuada. Uno tiene que ver con el tema de las responsabilidades. ¿Qué ocurriría si no se ejerce el presupuesto de manera transversal, si la Secretaría de Hacienda no ejerce los recursos aprobados por la Cámara en los montos establecidos por la misma, si no cumple con las obligaciones de transparencia? ¿Qué responsabilidades prevé este dictamen para los que incumplen con las obligaciones de transversabilidad? Aquí creo que existe una deficiencia en el dictamen que podríamos superar con una nueva iniciativa que fijara las responsabilidades a los servidores públicos encargados de ejercer el gasto que no cumplieran con las obligaciones transversales del presupuesto. Otra deficiencia que también me parece importante que debemos reflexionar en ella tiene que ver con los mecanismos de exigibilidad. ¿Cómo lograr que existan mecanismos de exigibilidad no solo respecto a los servidores públicos, sino que los grupos a los que está destinado el presupuesto puedan contar con herramientas jurídicas, con instrumentos jurídicos que a esos grupos sociales les permitan hacer exigible el presupuesto en la materia? Diputado Cárdenas, gracias. Acepta una pregunta de la diputada Castillo. ¿Cómo no, presidente? Con mucho gusto. Adelante, diputada Castillo. Diputado Cárdenas, si bien consideramos que este punto
es un avance que esté contenido dentro de la ley la obligación de que existan estos anexos en los temas transversales. ¿No considera usted que debería también plantearse que los subejercicios de estos presupuestos tengan que orientarse específicamente para estos temas y que esto debería de estar contemplado en la reforma como se había comprometido el diputado Videgaray? Sí, diputada, estoy de acuerdo con usted. Creo que podría haber una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que, en el caso de las llamadas disponibilidades o subejercicios, esos recursos pudieran utilizarse en este tipo de programas de carácter transversal. Yo creo, a la luz de lo que usted me comenta y pregunta, como también a la luz de lo que señaló al inicio de esta sesión el diputado César Augusto Santiago, del Grupo Parlamentario del PRI, que existe una gran deficiencia en nuestra Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque no hemos establecido mecanismos para sancionar la ausencia de informes por parte de la Secretaría de Hacienda cuando se aprueban presupuestos por parte de Hacienda superiores a lo acordado por esta Cámara, es decir, sin respetar la voluntad popular. Tampoco hay informes suficientes en tiempo y forma sobre subejercicios o sobre disponibilidades presupuestarias y las consiguientes responsabilidades. Yo creo que tenemos que avanzar en esta materia para hacer exigible el presupuesto que aprobamos año con año. Y sobre todo, algo además que debe incorporarse en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, son mecanismos no solamente de exigibilidad por parte de los diputados y de exigencia de informes a la Secretaría de Hacienda y prohibiciones y sanciones a los funcionarios hacendarios o públicos que ejercen indebidamente el presupuesto o lo ejercen con subejercicios, sino dotar a los ciudadanos de mecanismos suficientes jurídicos para que puedan exigir a la Secretaría de Hacienda el cumplimiento, entre otros, de estos presupuestos presupuestales. Yo creo, para concluir la respuesta a la pregunta que me formuló la diputada Castillo, que es bien importante que en la próxima generación de reformas en materia presupuestal, esta Cámara de Diputados, este Pleno, esté dictaminando ese tipo de asuntos. Y con esto concluyo la respuesta a la pregunta de la diputada Castillo. Simplemente me tocaría en este momento señalarles a todos ustedes que debemos congratularnos con esta reforma, que desde luego es muy importante, que atenderá derechos, que atenderá necesidades e intereses de género, que atenderá a las comunidades indígenas de este país y a los grupos vulnerables de México. Enhorabuena a las compañeras diputadas y enhorabuena a todos los grupos vulnerables de este país por esta reforma. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Gracias, diputado Cárdenas, gracias.